En esta mañana vamos a seguir hablando acerca de la sabiduría de Dios. Y como les dije la semana pasada, que este día íbamos a hablar acerca de lo que usa Dios para darnos sabiduría. Pero esta tarde, si es tarde, vamos a hablar acerca de lo que Dios usa para darnos sabiduría. Mire, la palabra, la Biblia, la Escritura, como usted le llame, es el arma que el Espíritu Santo usa para depositar la sabiduría en nosotros. Si se le olvida cualquier cosa que voy a decir en los próximos minutos, que no se le olvide lo que estoy diciendo en este momento. La palabra es el arma que el Espíritu Santo usa para depositar sabiduría en nosotros. No hay nada que ha sido más combatido que la palabra de Dios, que la Biblia. En la Edad Media, la Biblia no tenía acceso a todos nosotros. Estaba escrita en latín, por supuesto, y el acceso era muy limitado. Hubo muchos mártires y gente que tuvo que dar su vida para que usted y yo tuviéramos acceso a la palabra de Dios como la tenemos hoy. Hay países hoy en día que si usted o yo queremos venir y llevar una Biblia a ese país, lo que va a pasar es que si nos descubren que vamos a terminar en la cárcel por un buen tiempo. Esto así es. Pero hay una manera aún más personal que el enemigo viene y quiere venir y desacreditar o a permitir que nosotros no leamos la palabra de Dios. Es tan importante tener una disciplina de lectura bíblica. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿qué? ¿Lectura qué? Bíblica. Muchos de nosotros, si nos dan una revista que nos encanta, nos aprendemos la revista. Yo conozco jóvenes aquí en la congregación que cuando es el tiempo del béisbol, saben todos los equipos, saben las estadísticas de cada jugador, saben todo por todo de todo en lo que reconfiere a béisbol. Es interesante. Otros que ahora que ya viene el mundial, que saben cuándo van a ser los partidos, cuándo van a ser el 2-1. Otros que ya están ahorrando la platita y dicen, no, que ya se jubiló fulano de tal, no, que otro ya se puso viejo, pero viene este otro. Y saben todo lo que hay que saber acerca del fútbol. Me acuerdo un día que estaban jugando la selección de México un domingo por la mañana para el tiempo del mundial. Decíamos, ahora vamos a ver quién es espiritual y quién no. Pero también el enemigo no solamente nos llama a intereses y nos obsesiona por intereses, otros intereses, pero muchas veces cuando comenzamos a leer la palabra nos da sueño. Puedes estar lo más alerta que puede ser, pero nomás abrir la Biblia para comenzar a leerla y lo primero que viene es cansancio, adormecimiento. No creas que es algo normal, es algo abnormal, es algo que el enemigo está haciendo para que tú y yo no podamos venir y leer la palabra. Eso es así. O muchas veces se nos dice que aburrida es la palabra. Si ya la leíste una vez, ¿para qué la vas a leer más? Déjame decirte que esta es la palabra de Dios, un ser infinitamente sabio, y nosotros con nuestra mente finita nunca vamos a lograr comprender todo lo que Dios tiene para nosotros. Es imposible. Así que en este día vamos a hablar de esto. Si la guardas, serás sabio. Si la guardas, ¿qué? Serás sabio. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Los que caminan en la palabra alcanzan sabiduría. Fíjate lo que te estoy diciendo. Los que caminan en la palabra alcanzan sabiduría. La palabra, miren esto, la palabra de Dios tiene efectos en el individuo. Cuando comenzamos a leer la palabra, va a tener un efecto en nosotros. Lo primero que dice la Biblia, que hace sabio al sencillo. Allá en Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es un sencillo? Es una persona ingenua, una persona que todo lo cree, una persona que es inocente. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas que todo lo creen? Hay personas así que son bien inocentes, que si les decís que la luna es de queso, dicen, sí, qué bueno. Y te van a preguntar, ¿pero es queso salvadoreño o es queso de otro lugar? Pero dice que la palabra te hace sabio. Aquí se usa la palabra en el hebreo, la palabra shakán, que aprendimos la semana pasada en el estudio, que habla acerca de la sabiduría de Dios para poder hacer su voluntad. Dice, hace sabio al inocente, hace sabio a la persona para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos comienza a ser sabios, cuando Dios nos comienza a depositar sabiduría, dice la Biblia que nos hace más sabios que nuestros enemigos. Y usted tal vez dirá aquí en este día, pero pastor, yo no tengo ningún enemigo. Déjeme decirle que usted tiene un enemigo y es mortal. La Biblia dice que Satanás que vino para matar, hurtar y destruir. Que Satanás es el acusador de nuestras almas, que ha venido para venir y descreditarnos. Pero la Biblia dice que cuando Dios comienza a depositar sabiduría en nosotros, nos hace más sabios que nuestros enemigos. Salmo 119:98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Porque siempre están, ¿qué? Conmigo. Por esto, mire, la Biblia tiene siempre, en todo hay una causa y un efecto. La Biblia, cuando nosotros tomamos de la palabra, cuando nosotros la Biblia está en nuestro corazón, cuando nosotros consumimos esto, la palabra del Señor, mire, produce en nosotros, es el efecto, es sabiduría. Es por eso que la palabra declara lo siguiente, Proverbios 10:8, el sabio de corazón recibe los mandamientos, mas el necio caerá. Quiere decir que para que nosotros podamos caminar en victoria, tenemos que caminar obedeciendo la palabra de Dios. Que el sabio recibe, acepta lo que dice la palabra. Hay sabiduría en la palabra para vencer las adversidades de la vida. Pero esta sabiduría está disponible solamente cuando vivimos en obediencia a la palabra. En medio de tan grande tiniebla que vivimos en este tiempo y de trampas por todos lados, de engaño, ya no sabemos si algo es real o no es real. Podemos decir, Salmo 119:105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Una lámpara. El guardar y poner por obra la palabra se hace en nosotros sabiduría e inteligencia. ¿Sabiduría y qué? Inteligencia. Fíjese lo que dice Deuteronomios 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente
pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero hoy en día la iglesia de Cristo estamos en tremendo riesgo, en tremendo peligro, déjeme decirle. Porque hay muchos que conocen de la palabra, citan la palabra, discuten la palabra, pero no viven la palabra. Por lo cual nunca la palabra tiene el efecto en el corazón de convertirse en sabiduría. Saben lo correcto, pero nunca lo practican. Tienen mucha información, pero que nunca se convierte en sabiduría por falta de la práctica. La palabra solo se convierte en sabiduría en nosotros cuando la practicamos. Solo entonces el Espíritu Santo efectúa la operación dentro de nosotros de hacernos sabios. Mire, ¿cómo es el que oye la palabra y no practica la palabra? ¿Cómo es? Usted se ha puesto a pensar. La palabra en nosotros va a producir sabiduría. Pero la iglesia de Cristo estamos en peligro, déjeme decirle. Porque venimos a las iglesias, cantamos alabanzas a Dios, nos sentimos bien. Y lo único que leemos de la palabra es lo que sale en las pantallas. No tenemos una disciplina de lectura bíblica. Por lo cual no hay sabiduría en nosotros para vencer a las pruebas, las trampas, los engaños del enemigo que se presentan diariamente. No hay manera de hacer esto. Y la Biblia dice que esa persona se engaña a sí mismo. No que estás engañando a todos, no. ¿Sabes? Al único que engañas es a ti mismo. Eso es lo que dice allá en Santiago 1:22, donde dice, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero el que practica la palabra es conocido como bienaventurado, dice en Santiago 1:25. Bienaventurado el que hace la palabra del Señor. La sabiduría de Dios engrandece, te va a engrandecer ante los ojos de las personas alrededor de ti. Eso es lo que decía, lo que leímos en Deuteronomio 4:6. Que de repente van a haber personas alrededor tuyo y van a decir, oye, ¿tú cómo hiciste para saber esto? ¿Cómo le haces para poder tener esto y entender esto y lo otro? Y tú en ese momento lo único que tienes que decir, no es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios. Es lo que Dios me ha hablado en la palabra. Es lo que Dios me ha mostrado en su palabra. Sí, denle un aplauso a Dios. A Dios se le dan los aplausos, no al ser humano. La sabiduría de Dios, hermano, nos hace ser distinguidos en medio de las situaciones. Es la sabiduría de ¿quién? De Dios. Pero ¿qué hace a la palabra poderosa? Usted se ha hecho esa pregunta, yo me hago la pregunta, ¿pero qué es lo que la hace tan poderosa? La palabra tiene poder para hacernos sabios. Segunda de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Ahorita me estaba acordando de una vez cuando estaba niño, la primera vez que yo sentí la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan la primera vez que sintieron la presencia del Señor? La primerita vez. Es algo, eso es impactante. Estoy explicando, es impactante. Yo había estado como en 4º grado, era un niño. Todavía estaba en mi país. No conocía de Dios, pero me acuerdo que mi madre me dijo ese verano, me dijo, mira, te compré una Biblia. Y no quiero que vayas al negocio y que me ayudes este verano, sino que quiero que te quedes y que la estés leyendo.
Y como como me preguntaba cuando llegaba, yo sabía que tenía que leer. Y me senté debajo de un árbol de papaturro. Bueno, ustedes conocen, no la canción, pero el árbol. Hay un árbol que se llama papaturro. Y me siento debajo, así sentado bajo el árbol de papaturro a leer la Biblia en el patio. Y de repente, como que de repente sentí que pasó algo así. Que pasó así. Y en ese momento sentí algo. No era algo que me causó temor, sino que algo que me causó una confianza tremenda. Y yo sabía que era Él. Y en ese momento me quedo así con un niño. Digo, wow, Señor, aquí estás. Y nunca se me va a olvidar. Nunca le dije a nadie. Hasta que ya fui un adulto y una vez el Señor me recordó y me dijo lo que había pasado ese día. Me dijo aquí en el altar, me dijo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas el día bajo el árbol de papaturro? Le digo, nadie sabía, pero él sabía lo que me estaba diciendo. Y le digo, sí, Señor. Y me dice, ese día te vi y tuve misericordia de ti. Y yo, wow. Un niño que estaba en cuarto grado, era un niño. Haber yo tenido en aquel tiempo como unos 9 años. La palabra dice que puede desde la niñez. La palabra clave ahí es poder, que dice que puede. En el griego usa la misma palabra dunamai, que es para tener poder. Viene de la raíz dunamis, de donde habla en Hechos 1:8, donde dice que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene poder. ¿Poder para qué? Para cambiarnos de ingenuos, de inocentes, a sabios e inteligentes. ¿Qué es hacer sabio? Hacer sabio es sofizo. La palabra griega para sabiduría es la palabra sofía. Sofizo es alguien que ha sido instruido, que ha sido enseñado en sabiduría. Implica un proceso de enseñanza o de instrucción que conduce a una comprensión o visión más profunda de las cosas. Pero ¿de dónde viene este poder que nos lleva a ver las cosas con más profundidad? La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es inspirada por Dios? Lo que está aquí hablando, cuando habla aquí en la Biblia, en la original, está hablando que tiene el aliento, que Dios respiró sobre aquello. La Biblia fue escrita a través de cientos de años, 66 libros por múltiples autores, pero cada autor era solamente la pluma en la mano del Dios divino que estaba escribiendo aquello, que estaba escribiendo sus pensamientos, que estaba escribiendo el deseo del corazón de él para el ser humano. Tenía el aliento de Dios. La palabra paralela a esto en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra rúa, que significa el aliento de Dios. ¿Qué significa qué? El aliento de Dios. Es asociada en la Biblia, allá con Ezequiel 37:9, cuando dice que estaba el profeta enfrente de un valle de huesos secos. Y que le dice, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, así dice el Señor soberano, ven, oh aliento, lo que está diciendo, ven, oh espíritu, ven, aliento de Dios, el poder de Dios. Dice la Biblia que en ese momento los huesos secos volvieron ¿a qué? A vivir.
Es lo mismo que dice en Génesis 1:2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, el Rúa de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Aquí describe algo divinamente inspirado por el aliento de Dios. Toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, tiene el aliento de Dios. Es por eso que la palabra tiene el poder para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y esto nos lleva a conocer a Dios en una manera más profunda. Miren lo que dice Efesios 1:17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. El problema que tenemos es que no entendemos la palabra conocer a una profundidad. Mire, cuando yo empecé a poner los ojos en mi esposa, se sentaba ahí arriba. Yo me sentaba ahí donde está sentada ella. Y yo me le quedaba viendo, mire. Yo sabía cómo venía vestida. Yo sabía la hora que entró. Yo sabía la hora que cómo se peinaba. Y usted va a decir, ay, va a decir, usted era un stalker, pastor. No, es que estaba enamorado. Yo sabía el nombre de ella. No conocía la familia de ella. No la conocía bien, no conocía la familia. Pero déjeme decirle que muchos de nosotros tenemos datos de la persona. ¿Pero la conoces? Yo le puedo decir cómo se ve el cartero que pasa por mi casa. Es alto, delgado, afroamericano. Anda con unos chores grises y una camisa semiazul. Pasa como entre las 3 a las 5 de la tarde. Maneja en el lado derecho del carro para solo sacar la mano y meterla así en el buzón. Es un señor ya de edad avanzada, pero no significa que lo conozco. Mire, yo no conocía a mi esposa. Y un día le dije cuando éramos novios que mira, vos te me quedabas viendo. Y eso me animaba. Porque yo la volteaba a ver para arriba desde allá y la miraba que se me quedaba viendo. Y decía, wow. Yo creo que porque soy pastor de jóvenes, decía yo, algo. Era pastor de jóvenes en aquel tiempo. Y cuando ya comencé a conocerla más, un día le dije, oye Adriana, ¿por qué te me quedabas viendo tanto desde arriba? Todo el servicio te me quedabas viendo. Y se pone a reír. Y me dice, yo uso lentes y desde arriba yo no veo nada. Es la verdad. Es lo que me dijo. Quiere decirle que no la conocí. ¿Usted me está entendiendo? No la conocía. Conocer es averiguar, de acuerdo a la Real Academia Española, es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales. Fíjate lo que tienes que averiguar. La naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Ah, es diferente. Quiere decir que si yo voy a conocer a Dios, yo tengo que saber la naturaleza de Dios. ¿Me estoy entendiendo? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es santo, es su naturaleza. Dios es amor, es su naturaleza. ¿Cuáles son las cualidades de Dios? Porque Dios tiene cualidades. Misericordioso, compasivo, clemente, tardo para la ira. Wow, quiere decir que Dios tiene también ¿qué? Cualidades.
ahora no solamente sé de Dios, pero lo conozco a Dios. Ahora, pero también dice acerca de las relaciones. Tengo que aprender cómo Dios se relaciona con nosotros como seres humanos. No solamente saber la naturaleza de Dios, las cualidades de Dios, pero cómo se relaciona con nosotros. Eso es conocer. Quiere decir que muchos de nosotros pensamos que conocemos a alguien, pero si no sabes la naturaleza del individuo, si no sabes las cualidades del individuo, si no sabes cómo el individuo se relaciona, entonces no lo conoces. Hoy en día nuestra sociedad vive un sistema de amistad muy superficial. Hay personas que tienen miles de amigos, friends, en las redes sociales, pero no tienen ningún amigo. Porque el día que están enfermos no nadie los va a ver. Porque el día que están en un aprieto, nadie está allí para hacer una oración por ellos. Es un mundo superficial. Pensamos que conocemos a estas personas. Tiene tantos conocidos, tiene tantos miles de personas que lo conocen y lo siguen. Y le desean happy birthday el día de su cumpleaños. Y no saben de que el sistema de todos modos dice, es el cumpleaños de fulanito, mandarle ahí algo porque es el cumpleaños. Y no es de que la persona sinceramente te conocía y conocía cuando tú naciste. Vivimos en un mundo superficial hoy en día. Hay dos palabras en el griego para conocer. La palabra ginosco, que habla acerca de la relación entre el esposo y la esposa. Mire, no estoy hablando ni siquiera de la intimidad sexual, pero hay un conocimiento que hay cuando uno está casado con una persona. Uno conoce a la persona. Varones que están aquí casados, cuando tu mujer entra y te da una mirada, sabes si viene contenta o viene brava. La conoces. ¿Me estoy explicando? No te tienen que decir nada, solamente te hacen. Mire, y déjeme decirle, o cuando te habla, hay honey y hay honey. ¿Está entendiendo? Hay veces que cuando a veces la pastora me dice honey, digo, yo sé que ese honey venía cargado, ¿me estoy explicando? Uno entiende, uno conoce. Y así lo conocen a uno también, déjeme decirle. La palabra aquí para conocer es la segunda palabra, epignosis, que es un conocimiento pleno, discernimiento, reconocimiento. Cuando yo tengo discernimiento, refiere a un conocimiento profundo, preciso, exhaustivo de las cosas. Cuando yo puedo tener este conocimiento, conozco la voluntad de Dios. Y este conocimiento viene del Espíritu Santo para nosotros. Como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva, es eficaz, tiene poder. Es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Muchas veces cuando somos expuestos a la palabra, nos duele, porque la palabra nos confronta con nuestros errores, con nuestras rebeldías, con nuestras locuras. Sé que penetra hasta el alma y discierne las intenciones del corazón. Dice la Biblia, engañoso el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Pero la palabra va hasta lo profundo de nosotros. Mire, el Espíritu de Dios sabe más de nosotros muchas veces que lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. La versión viviente dice, los pensamientos y deseos más íntimos son conocidos por la palabra.
Llega a lo más profundo, corta allá, donde nosotros no nos imaginamos lo que estábamos pensando, lo que somos o de lo que somos capaces. O de lo que somos capaces. La palabra nos ayuda para formar ese carácter que nos hace ecuánimes todo el tiempo, que nos hace ser la misma persona. Yo he escuchado personas que dicen, ay, el hermanito es muy humilde. Yo digo, sí, me encantaría verlo si cuando tenga afluencia de dinero, cuando esté en otra posición, a ver si todavía es humilde. Porque hay personas que con $1,000 se vuelven locos. Pero que nosotros hoy en día nos sometamos a la lectura de la palabra. Déjeme decirle algo que pasa. Es que muchos de nosotros no tenemos una disciplina diaria de lectura. Nos cuesta. Nos cuesta. Yo aquí tengo un grupo de jóvenes que ahora ya no sé por cuál semana van, ya la 10 o las 5 o las 6 otra vez. Llegaron, ellos están en un accountability group, como un grupo de rendimiento de cuentas de lectura bíblica. Todos son jóvenes, ese grupo de muchachos. Llegaron a un momento que llegaron casi a la semana 25 sin fallar ninguno. Y en la noche antes de la semana 25, yo les había prometido que los iba a llevar a comer. Uno de ellos falló. En la noche antes, el viernes en la noche. Pero yo les digo, yo los admiro a ellos. Honestamente. Porque son jóvenes y leen todo el tiempo. Y están leyendo. Y hay otros grupos que tenemos, porque tenemos como 18, 19 grupos, donde hay personas que tú pensabas que había cierta solidez, pero no tienen un regimiento, una disciplina de lectura. No es tarde para comenzar, te voy a decir. Es tiempo de que nos metamos en la Escritura. Es tiempo de que leamos la palabra para poder caminar en sabiduría. Para concluir esta mañana, la ley de Jehová es perfecta. Dice Salmo 19:7, que convierte el alma. ¿Que convierte qué? El alma. Cuando habla en la Biblia siempre del alma, de la emoción, de la voluntad del individuo, de nuestros patrones de pensamiento que en nosotros somos. Está hablando del hombre interior. Dice, la palabra, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Hay momentos que nuestro ser interior necesita ser convertido, ser cambiado. Déjeme decirle, es muy difícil cambiarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes han conocido gente que ha sido borracha o drogadicta o ha sido raros y alguna mañana se levantaron y prometieron de todo corazón con lágrimas en los ojos que nunca jamás lo volverían a hacer? Y quiero decirles que había honestidad en su corazón, pero no tardó ni siquiera 1 o 2 días cuando habían otra vez caído en el mismo error. Hasta que un día Dios Todopoderoso, con la obra del Espíritu Santo en el corazón del individuo, comienza a cambiar el hombre interior en nuestras vidas. Y el que era violento pasa a ser pacificador. Y el que era deshonesto pasa a ser un hombre íntegro. Y el que era un perezoso pasa a ser una persona que es obrera. Algo pasa en nosotros bajo la operación del Espíritu Santo en nuestro hombre interior. El infiel se hace fiel. Convierte nuestra ignorancia espiritual a sabiduría de Dios. Esto es por la operación del Espíritu Santo
en nuestros corazones. Hebreos 10:15 dice, y el Espíritu Santo también da testimonio de que esta verdad, pues Dios dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. El Espíritu Santo viene y va a escribir las leyes de Dios en nuestro hombre interior para que podamos convertirnos y ser personas diferentes. No hay otra manera. Déjeme decirle. Termino con esto. Yo me acuerdo muy bien cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Yo me acuerdo. Hay cosas que uno nunca se olvida. Fue un 1 de enero de 1988, a la edad de 19 años. En un lugar de retiro aquí cerca de Palmdale que le llamaban la Casa de la Piedra. Ahí estaba. El Espíritu Santo viene sobre mi vida en una manera como yo nunca me imaginé. Y yo decía, ¿qué cambio qué va a pasar ahora con mi vida? Me acuerdo que llego a casa y no tenía nada de sueño por las próximas noches. Y en la noche me despertaba y comenzaba a leer la Biblia. Me acuerdo que leía evangelios enteros, 28 capítulos en una noche o más. Y comencé a leer y a leer y a devorar la palabra porque había algo dentro de mi ser que había causado una sed profunda de conocer la Escritura. Y cuando otros dormían, cuando otros estaban en medio de la noche descansando, había una sed en mi corazón tan profunda que me mantenía despierto leyendo la palabra y como que aquello comenzaba a tener lógica lo que comenzaba a leer. Y el Espíritu Santo comenzaba a hablar y a hablar y a hablar a mi corazón. Tiempos de lectura, solito. Me acuerdo que después de eso quería aprender más de la palabra y me metí al instituto bíblico, recién convertido. Y termino la escuela bíblica a la edad de 22 años. Ha habido veces que el Espíritu Santo, yo nomás les quiero dar testimonio, por favor no piensen, ay Pastor Mario, qué espiritual es. No, por favor entiéndame esta mañana, que hay una relación entre la palabra y el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo nos habla. Ha habido veces que el Señor me ha dicho, lee la Biblia, toda la Biblia una vez más. Le digo, ok. Y subraya todas las palabras que hablen acerca del Espíritu Santo. Y ahí voy leyendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, subrayando todas las palabras que tengan que ver con el Espíritu Santo. Otras veces todo lo que tenga que ver con sanidad divina. Otras veces todo lo que hable de fuego de Dios. ¿Por qué? ¿Porque estamos aburridos y no tenemos nada que hacer? No, es que Dios nos quiere dar de su conocimiento, de su sabiduría. Me acuerdo cuando era un jovencito que las ancianas de la congregación me decían, hijo, lee proverbios, lee proverbios, lee proverbios. Y yo decía, ¿por qué todas las ancianas dicen que lea proverbios? Y cuando voy a proverbios y veo lo que dice, digo, no, sí tienen razón. Teníamos que aprender proverbios porque habla de la sabiduría para vivir diariamente. Y cuando llegamos a los evangelios, aprendemos cómo Jesús se relacionaba con la gente. Que era estricto, pero compasivo. Que Él tenía autoridad y la usaba para hacer libre a las personas.
Nos damos cuenta en un Jesús que se deleitaba en hacer la voluntad del Padre y enseñarles a las personas cómo hacerlo. Nos damos cuenta de la relación de Dios con un pueblo. Cuando lees allá el pueblo de Israel en el Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, allá cuando estás allí, el pueblo en el desierto, y te das cuenta de que Dios comienza a hablarle al pueblo y comienza a darle leyes y estatutos para que fueran un pueblo diferente, que no fuera un pueblo nómada que solamente hacía lo que bien le parecía, sino que tuviera reglas que los regiesen, reglas que no estaban basadas en las locuras de un hombre, pero que estaban basadas en la inmensa sabiduría de Dios. Pero ¿dónde aprendemos todo eso? En la palabra de Dios. Déjame decirte, iglesia, en este día, una pregunta: si en este día ya no hubieran iglesias, si en este día ya no nos pudiéramos congregar juntos, si en este día ya no pudiésemos alabar juntos, ¿será que la palabra de Dios está en nuestros corazones como para mantenernos firmes hasta el día que Cristo Jesús aparezca en las nubes y escuchemos la trompeta final? ¿O será que el momento que no tenemos la relación corporativa y solamente tenemos la relación de grupo, pero no tenemos la relación de individuo íntima con Él? Y es por eso que nuestra vida es débil. No que Dios sea débil. Es como dicen, puedes llevar al caballo al agua, pero no lo puedes forzar a beber. Estamos a la orilla del río de agua viva y no bebemos. Que Dios nos ayude, porque Dios nos quiere dar sabiduría para caminar en tiempos cuando ya no sabemos qué es y qué no es. Pero una cosa sí sabemos: aquel que dijo, yo soy la verdad y la vida, Él es la verdad. Él es la verdad. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios. Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla. Hasta pronto.